Desde ya, muchísimas gracias por tu presencia hoy día. Sabemos que estás con una agenda súper ocupada y sabemos que son temas muy álgidos los que vamos a tocar hoy día, así que te agradezco enormemente que te hayas hecho tiempo para conversar con nosotros. Y también recordando a la gente que de repente no pueda ver este vivo, luego se sube ya editado y también quizás posiblemente completo a YouTube, particularmente a mi canal. Este vivo en particular sí va a ir a mi canal. Recuerden que hay otros vivos que están dentro del canal de la Resistencia, así que también los invitamos a que se suscriban. Y vamos a dar inicio con Mané al tema que trataba. ¿Quién es Mané? Muchos se preguntan quién es Mané Tertulian. En efecto, es, además de ser colaboradora de la Fundación Libre, es también diseñadora y está realizando ya la maestría en filosofía, si mal no me equivoco. Sí, estoy ahí al límite de empezar por el tema del COVID, la verdad que se demoró todo, pero estamos en eso. Perfecto. Y tiene también una particularidad. Como muchos habrán notado por la terminación de su apellido, en efecto tiene vínculos a través de su familia con la zona de Armenia. Una zona que está en este momento en un conflicto bélico muy álgido, en lo que se conoce en teoría del conflicto, cuando hacemos la especialización en teoría del conflicto, es lo que se conoce como ya una escalada del conflicto a tal punto que pasa los límites del diálogo y se transforma ya en efecto en ejercicio de la violencia física. Bien, o sea, claramente estamos en una situación de guerra. Ni siquiera es una hipótesis de guerra como podría haber sido en algún momento amenazas o pequeñas escaramuzas que se dieron durante la década de los 90. En efecto, ya estamos en una situación, digamos, de la cual es muy fácil a veces ingresar y muy difícil salir, como todo conflicto en esencia. Así que sin más preámbulos, le vamos a dejar la palabra a ella, que es la que realmente conoce de primera mano qué está sucediendo para que nos relate desde cuál es el origen de este conflicto, quiénes están interviniendo y cuál es la realidad también, para que finalmente nos pueda contar ella de su apreciación, cuál cree usted que será el futuro de esta guerra, en qué terminará finalmente. Bueno, como siempre decimos, para poder entender el presente uno tiene que empezar con la historia, ¿no? Para poder entender todo el transcurso de los sucesos hasta que hoy en día, en el siglo XXI, nos encontramos con esta situación que la verdad es bastante choqueante. Primero que nada, vayamos a la historia, ¿no? Y yo creo que para poder entender un poco el contexto de lo que está sucediendo, uno tiene que tocar cuatro temas. Uno es Armenia, el otro es Artsaj o Karabaj, que es este territorio, Azerbaiyán, la Unión Soviética y los conflictos globales de hoy, digamos, los conflictos geopolíticos. Primeramente hablemos un poco de Armenia, ¿no? Como para poner en contexto, porque por lo general la gente no ubica muy bien geográficamente, no sabe bien dónde se encuentra. Estamos hablando de la zona de Asia Menor, ¿sí? Sería la zona del este de Turquía. Y Armenia es un país muy antiguo. Es una de las naciones más antiguas que se encuentran hoy en la Tierra, que todavía conservan incluso la descendencia genética y toda la cultura y el patrimonio que vienen llevando desde hace ya milenios. Incluso el mapa más antiguo, que es el mapa de los babilonios del 600 a.C., tiene justamente el lugar preciso de Armenia, que es el que se encuentra hoy en día. También en los últimos años se han encontrado el zapato más antiguo del mundo, que tiene 5.500 años, la bodega de vinos o la pequeña fábrica de producción de vinos, que data de 6.000 años, el observatorio más antiguo del mundo, de 8.000 años, y incluso hace poco, Yerevan, que es la capital, que es donde yo ya estuve hace 3 años viviendo allí, cumplió 2.800 años y esto la hace un par de décadas más antigua que Roma, en realidad. Pequeño detalle que quizás no muchos conocen. Y como sabemos, Armenia es el primer país que reconoció el cristianismo como religión oficial en el año 301. Y esto le va a dar, lo vamos a ver más adelante, eh, un, va a predisponer a que este conflicto se desarrolle en realidad, porque es el único país cristiano de la región, además de Georgia, que es el otro que se encuentra también en la región. Ahora bien, los conflictos que se están llevando hoy en día a cabo son en la zona de Artsaj o Karabaj. Estos son dos nombres para el mismo territorio, ¿sí? Porque Artsaj es el nombre armenio y Karabaj es el nombre iraní o turco, depende de dónde provenga la etimología. Eh, Artsaj es parte del territorio histórico armenio, ¿no? Si uno se imagina el mapa de Armenia, al este se encuentra este territorio y en realidad históricamente, obviamente
está todo totalmente poblado de armenios, y toda la zona que hoy es Azerbaiyán, que ya vamos a hablar de esto, en su momento estuvo poblada totalmente de persas, el imperio persa. ¿Sí? Toda esta zona estaba habitada por armenios y por persas. Es recién en el siglo XIII donde se produce la primera invasión selyúcida y empiezan a ocupar los otomanos todas estas tierras, y la turquificación empieza recién a partir del medioevo. Si no, hasta entonces no hay ninguna presencia otomana en lo que es la región. Ahora bien, si uno suceden muchas cosas, ¿no?, a lo largo de la historia, tomando ya lo que es el siglo XX. En 1918 recién se conforma el Estado de Azerbaiyán. Digamos, y cuando digo se crea o se conforma, es un poco para mencionar también la artificialidad que tiene este Estado, ¿sí? Porque en realidad como nación ellos son un conjunto de turcos étnicos que se han autodeterminado con el nombre de Azerbaiyán, pero en realidad como país no existe. Es una porción, digamos, de Turquía, que fue creada recién en el año 18 como república. En el año 1920, Azerbaiyán pasa a la Unión Soviética, y acá hay que hacer un detalle, hay que mencionar algo muy importante. Azerbaiyán cuenta con mucho yacimiento petrolífero, y esto era un recurso muy importante para la Unión Soviética, entonces era bastante conveniente que Azerbaiyán formara parte de la Unión. Un año más tarde, en el año 21, en ese momento el secretario de Azerbaiyán, de la Nación Socialista de Azerbaiyán, era Narimanov, que tenía una relación muy buena con Joseph Stalin. Entonces se firma un acuerdo entre estos dos países, o sea, digamos, entre la sede central, que era Moscú, y Azerbaiyán, de otorgarle a Azerbaiyán la tierra de Karabaj, y hay otra tierra más que se encuentra al oeste de Armenia, que se llama Najicheván, que ni siquiera limita con Azerbaiyán, digamos, geográficamente no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Acuerdan en entregar estas tierras a Azerbaiyán. Obviamente hay varios intereses de por medio. Como respuesta a esta bastante impredecible y sorpresiva decisión, el secretario de la Nación Socialista Armenia, Alexander Myasnikian, en esa época, viaja a Moscú para poder debatir todas estas cuestiones, y en la vuelta su avión es bombardeado y Myasnikian muere. Entonces sabemos que, digamos, claramente había intereses de por medio que no convenían. Estos dos territorios, tanto Najicheván como Artsaj, son territorios armenios, están 100% poblados de armenios. Najicheván en este momento ya no, porque a lo largo de la Unión Soviética, Azerbaiyán llevaba a cabo distintas medidas para poder desprenderse de la población armenia. Esto es, cerrar escuelas armenias, cortar luz, cortar gas, generar condiciones bastante desconfortables para que la población armenia empiece a dejar el territorio. En este momento, en Najicheván no hay no hay población armenia. Digamos, en ese sentido es como que llegaron a su objetivo. En cambio, la región de Artsaj está totalmente poblada de armenios, y ahora vamos a pasar a explicar un poco específicamente. Entonces, cuando Artsaj es cedida a Azerbaiyán en el año 22, durante toda la Unión Soviética, durante todos los 70 años, siempre hubo revueltas de esta región tratando de separarse de Azerbaiyán, porque además hablan armenio, utilizan la moneda armenia, digamos, son cristianos, incluso la bandera es una clara alusión a la pertenencia de Armenia. Entonces siempre hubo revueltas. Y en el año 88, ya en el contexto de perestroika, ¿no?, con Gorbachev, Artsaj lleva a cabo un comité y votan, ¿sí?, que van a querer desprenderse del territorio de Azerbaiyán. Por voto unánime, digamos, 100%, Azerbaiyán se desprende Artsaj se desprende de Azerbaiyán para empezar a funcionar como república autónoma, ¿sí?, y dejar de formar parte de Azerbaiyán. En el medio se disuelve la Unión Soviética, y ahí empieza la guerra ya en el 90, en el 91, en el 92. Lamentablemente los conflictos no terminan ahí, sino que continúan. En el año 2016 tuvimos otra guerra. Azerbaiyán volvió a atacar la zona de Artsaj, y este año en julio volvimos a tener un ataque, y ahora el 27 de septiembre tuvimos esto que ya, como decías vos al principio, Horacio, ya es una guerra, digamos, ya no son combates en la frontera, que igual ahora vamos a desarrollar con más detalle.
Excelentísimo. En este punto, antes de ahondar en la cuestión específica del conflicto en las fronteras, hay dos grandes preguntas que me gustaría hacer si es que se puede realizar en este momento. En primer lugar, ¿cuál es la religión o la fe oficial? Y si se puede dar algún pequeño detalle al respecto de Armenia. Ujú. Bueno, la religión armenia en realidad se conoce de dos formas. Una es cristiana apostólica gregoriana o cristiana apostólica armenia. Digamos, son cristianos, yo no sé muy bien específicamente las cuestiones religiosas, pero digamos, no tenemos mucha proliferación de íconos. Se cree en el Padre, en el Hijo y en la Virgen María y en el Espíritu Santo, digamos. Obviamente, Armenia incluso se conoce como el país de las mil iglesias. La verdad que ya desde el año 300 se vienen construyendo iglesias que hasta hoy en día, por suerte, se mantienen. Pero sí, esa es la religión, se celebra, no se celebra el 25, sino que se celebra el 6 de enero, el nacimiento de Jesús, y el 31 se celebra normal como Año Nuevo, digamos, como todas las religiones. Excelentísimo. La segunda pregunta, si es que tienes conocimiento al respecto, es el Estado de Armenia. Bien. ¿Cómo es el sistema de Estado, digamos, o el sistema de gobierno? Entonces, que tenemos un Estado republicano y un gobierno democrático. Bueno, ¿cómo sería el sistema político? Ahí me acabo de despertar. ¿Cuál sería el sistema político de Armenia en este momento? Ujú. Bueno, el sistema político armenio cambió en los últimos 2 años. Hasta entonces era un sistema presidencial, digamos, bastante común, normal, y hace 2 años mutó a un sistema con un primer ministro, ¿sí? En el 2018 se gestionó, no sé si esto llegó a verse en Argentina, llegaron las noticias, pero hubo una revolución aterciopelada, se le llama en realidad, eh, y cambió totalmente el gobierno. No solamente cambió el formato, no solamente se cambió de un presidente a un primer ministro, sino que también cambió, si se quiere, la aproximación política, que en realidad es bastante progresista, la que se encuentra hoy en día, lamentablemente, pero está teniendo muchos impedimentos, porque como la población sigue siendo muy tradicional, está muy arraigada a los valores clásicos, a los valores de la religión, de la familia y demás, es bastante difícil justamente desprenderla de estas cuestiones. Entonces, hace poco incluso se querían aprobar leyes de educación sexual infantil en los colegios, abolición de la religión, o esto ya de empezar a secularizar mucho más las instituciones, y hubo mucha resistencia por parte de la población, así que muchas de esas leyes no se pudieron aprobar incluso. Excelentísimo. Bueno, qué casualidad que justo se da un conflicto bélico en plena entrada del progresismo internacional en términos culturales. Pareciera que van de la mano, pero bueno, son simples Totalmente. casualidades de la vida, no vamos a tomar posición al respecto. Ahora vamos a pasar a otras dos preguntas más, Mané, desde ya agradeciendo tu tiempo y tu predisposición, que si quieres desarrollar tenemos 45 minutos, así que puedes entrar con todos los detalles que desees al respecto. En primer lugar, yo voy a hacer las dos preguntas que no son en orden, para que vos las puedas, digamos, ir incorporando libremente y se pueden responder incluso en una sola oración ambas, que es, ¿cómo surgen los conflictos en términos de límites? Porque sabemos que también tiene que ver un espacio geopolítico que donde se origina justamente la primera escaramuza, que ya insisto, es un problema que ya se viene arrastrando de los 90, donde se toma mayor conocimiento, pero en efecto lo que importa en las noticias internacionales en los últimos días ha sido en estos conflictos de los límites. O sea, las guerras se dan en los límites. Que nos puede desarrollar una cuestión respecto a los límites de los estados. Y en segundo lugar, si sabes o tienes conocimiento de cuáles son los estados aliados en cada bando, por así decir. Porque en efecto en teoría del conflicto hay dos grandes tesis, que siempre el conflicto se reduce a un uno contra uno y luego están las triadas que estarían como los aliados. Son una de las tesis. Bueno, estos estados aliados, ¿en qué bando habrían caído en este conflicto? Si es que hay bandos Ujú. aliados, en efecto. Obviamente. Bueno, empecemos por el tema de los límites primero. Obviamente, como explicamos anteriormente, digamos, incluso desde el punto de vista arqueológico, ¿sí? O sea, toda la región de Artsaj
está poblada de iglesias, está poblada de yacimientos, ¿no? Históricos cristianos que claramente tienen una relación con Armenia y no con una población musulmana, como es lo que ellos están justamente pretendiendo. Digamos, si es una población, es un territorio musulmán, debería tener mezquitas, debería tener rastros históricos que justamente evidencien esto, y no es el caso, porque incluso el 100% de la población es armenia. Ahora bien, eh, lo que es bastante, digamos, frustrante, si se quiere, es que como lo que hoy en día manda el dinero, hoy en día manda, ¿no?, los lobistas y demás, y quién puede tener el poder para reescribir los mapas, para reescribir los libros de historia, cuando uno se fija en los mapas oficiales de Google, por ejemplo, la región de Artsaj no forma parte de Armenia, sino que forma parte de Azerbaiyán. Digamos, en los mapas oficiales esto sigue perteneciendo a una nación de la que no tiene absolutamente mucho que ver. Este conflicto que se llevó a cabo, que comenzó, digamos, el 27 de septiembre, que igual ya habían, como habíamos dicho antes, tuvo su primer impacto este año también en julio. 27 de septiembre a las 7 de la mañana, en plena época de coronavirus, digamos, Azerbaiyán ataca a las 7, como digo, a las 7 de la mañana, a lo largo de toda la frontera de Artsaj, digamos, de arriba hacia abajo, ataca con un armamento increíble, que ahora ya vamos a ir a eso también, de dónde consiguen los misiles y quién los está justamente financiando, y lo que está rompiendo muchas de las leyes internacionales de fronteras es que no solamente está atacando la región de Artsaj, que supuestamente le pertenece, sino que también atacó frontera oficial de Armenia. Y esto ya cambia la situación, porque ya estamos teniendo un conflicto oficial entre dos países autolimitados. Ahora bien, con el tema de los bandos y de la cuestión más geopolítica, ocurre lo siguiente. Naturalmente, Azerbaiyán tiene una conexión increíblemente fuerte con Turquía, no solamente por una cuestión étnica, sino también por una cuestión, digamos, conceptual y política y económica. Como dijimos antes, Azerbaiyán tiene mucho yacimiento petrolífero y además no solamente está desarrollando estos conductos de petróleo que van hacia Europa, porque obviamente le va a vender petróleo a Europa, sino que también desarrollaron, hay un proyecto que se llama TANAP, que se inauguró en noviembre del año pasado, si no me equivoco, que son estos gasoductos que llevan gas desde Azerbaiyán, pasa por Georgia, entra a Turquía y llega a Europa. Y en este caso, Europa ya no estaría dependiendo del gas de Rusia, estaría comprándole gas justamente a Azerbaiyán. Entonces, hay una cuestión de apoyo, quizás implícito, pero de parte de Estados Unidos y de Europa a los países de Turquía y de Azerbaiyán. Ahora bien, por el otro lado, Armenia siempre tuvo una conexión de alianza muy fuerte con Rusia, ¿sí? Esto viene desde siempre, ¿no? Sobre todo desde la época soviética, claramente. Aunque haya caído la Unión Soviética, Armenia siempre mantuvo una relación bastante fuerte con Rusia. Ahora bien, si uno se imagina geográficamente el mapa, realmente Armenia queda en el medio de toda una situación y de todo un contexto musulmán, y ahora vamos a ver por qué esto es un problema. Primeramente que sacar a Armenia del mapa, dicho así de forma explícita, sacar a Armenia del mapa significaría, primeramente, sacar presencia rusa en la zona, digamos. Y claramente ahí hay una alianza que uno ya cuando empieza a analizar de una forma más profunda encuentra que Turquía se alía con Azerbaiyán, se alía con Estados Unidos y se alía con Israel. Este es el bloque que tenemos de un lado. Y del otro lado, obviamente, tenemos el bloque del este, ¿no? Tenemos Armenia, tenemos Rusia, una puede incluir China, Irán, etc. Entonces, sacar a Armenia del medio sería también sacar una base militar rusa. La segunda ventaja de poder minimizar a Armenia del mapa sería terminar con la cuestión del genocidio armenio, ¿no? Con el reclamo. No nos olvidemos que en 1915 Turquía perpetró un genocidio que terminó con la vida de más o menos 2 millones de armenios, que hasta el día de hoy no se reconoce. Todas las tierras han quedado del lado de Turquía, incluyendo el monte Ararat, que es un símbolo de Armenia que hasta hoy en día se sigue utilizando incluso en toda la simbología y de la cultura,
Entonces, terminar con Armenia sería terminar con este reclamo, porque cada 24 de abril de todos los años Armenia reclama y exige, ¿no?, al menos el reconocimiento y las reparaciones por esta masacre. Y la tercera cuestión es que, habría una conexión, finalmente el sueño de todos los panturquistas y de los jóvenes turcos, del gran Estado turco, ¿sí? Azerbaiyán se conectaría con su hermano mayor, como lo llaman ellos, y podrían generar la gran Turquía que siempre soñaron. Entonces, detrás de lo que hoy en día estamos viendo como un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, en realidad también hay otros conflictos grandes geopolíticos que se van tocando, porque hay conflictos propiamente armenios, pero después hay conflictos rusos que están por debajo, ¿sí? Y este apoyo del bloque del oeste a Azerbaiyán se vio, primeramente que se vio explícito porque Turquía estaba mandando mercenarios a Azerbaiyán para masacrar a los armenios. Digamos, y esto está confirmado, estos son datos que ya han salido, digamos, a todos los medios globales, y ha hecho varias tandas. La primera tanda tenía unos 500, 600, luego mandó más de 1000, ahora ya son 4000, y son todos estos mercenarios a los que ha prometido pagarles $2000 aproximadamente mensuales para que vayan a la frontera y peleen, porque en realidad ni siquiera es una guerra de ellos, ¿no? Digo, tienen que ser pagos para que vayan a pelear. Por otro lado, los armenios van a pelear voluntariamente porque están defendiendo algo que es justamente suyo. Por otro lado, Azerbaiyán estuvo muy financiado armamentísticamente por parte de Estados Unidos. Hay varias evidencias de fotografías tomadas de los misiles y de los tanques que justamente evidencian que es armamento estadounidense. Y lo más importante y lo más grave, diría, es la participación de Israel también en este conflicto, que ha estado vendiéndole armas balísticas, que son armas prohibidas a nivel mundial para ser utilizadas en este tipo de conflictos. Por ejemplo, los misiles LORA se llaman, son armas balísticas. Se han tirado ya más de 50, más de 70 en solamente 2 semanas. Y bueno, estamos esperando que la comunidad global pueda llevar a cabo algún tipo de medida, porque esto es inclusive, o sea, hay leyes que prohíben el uso de estas armas y que se están utilizando y a nivel civil. Porque la gran diferencia incluso es que Armenia está peleando a nivel de la frontera. Armenia utiliza su armamento y su preparación militar para pelear con los militares, pero los azeríes están atacando población civil. Como no pueden defender a nivel de la frontera, están atacando a los civiles, digamos, y esto ya está infringiendo totalmente las leyes internacionales. Ahí justo tuvimos un pequeño problema de conexión, así que voy a hacer como una mínima aclaración. Yo no tomo posición respecto a un determinado tema de Estados Unidos porque la voz oficial fue que no iban a intervenir, fue la voz de Donald Trump. Lo que nada impide que, como todos sabemos, y es como conocido que incluso sucedió en Argentina, que a veces el primer mandatario toma una posición y luego algunas empresas hacen lo que quieren por detrás de la orden oficial. Esto es sabido, lo cual no implica achacar responsabilidad a un país, como tampoco desligarla. Quiero hacer esa única aclaración al respecto, porque algunos van a ver que en un programa de radio nosotros decimos que Donald Trump se mantiene al margen, y aclaramos, el primer mandatario da un comunicado oficial. Luego lo que suceda por fuera de las comunicaciones oficiales, al menos en mi caso, me excede. Sí se cortó justo, una lástima, una casualidad justa que se dio, así que quizás podemos rectificar ahora, Mané. Cuando mencionaste la participación de Israel, justo se corta la transmisión. Tengo un problema. ¿Nos puedes repetir más o menos cuál es la posición que toma este Estado? Así es. Bueno, lo más interesante justamente, e incluso resultó una sorpresa para muchos y no para otros, fue la participación de Israel, que hace bastantes meses ya estaba justamente otorgando bastante armamento y misiles, sobre todo balísticos, misiles LORA, que están prohibidos a nivel internacional, para que sean utilizados justamente en esta guerra. Lo más interesante en todo esto, en si uno quiere indagar un poco más, es cómo un Estado
que ha hecho bastante uso, ¿no? del holocausto y demás, y ha estado siempre promoviendo la paz justamente para que este tipo de acontecimientos no vuelvan a suceder, se ha encargado de venderle armas de una bastante digamos, de un impacto bastante grande a un Estado que ha sido un Estado genocida. Entonces, ahí es donde uno realmente se da cuenta que la moral es bastante secundaria comparada con los intereses económicos. Así que bueno, eso es una cuestión para tomar en cuenta. Incluso Armenia volvió a llamar a su embajador de Israel, que fue muy bueno para durar, dirían muchos. Hace unos 2 meses se había inaugurado la embajada de Israel en Armenia, así como la embajada armenia en Israel, pero no dudó el primer ministro en volver a traer a su embajador de vuelta, justamente eh, como reacción a estas evidencias. Excelentísimo. Bueno, Manel, la verdad que es impresionante lo que nos estás aportando. No sé si antes de pasar a otro tipo de preguntas, te queda algún elemento que nos quieras compartir, si no, ya luego entramos con una suerte de preguntas que quizás excedan un poco el tema específico de Armenia. Si ha quedado algún tema Sí. específico de Armenia, lo podemos desarrollar. En cuestiones generales, siento que ya llegamos a un punto en donde hay muchas cosas que necesitan ya ser dichas a nivel global, necesitan ser expuestas, porque el uso que realmente hacen los medios de comunicación hoy en día es crucial. Sabemos que el medio que tenemos nosotros de percibir la realidad y de saber qué es lo que está pasando en el mundo es a través de esto, es a través de las pantallas, de los diarios, de las noticias. Entonces todo lo que esté puesto en ese medio es crucial. Y hoy en día, lamentablemente y sucesivamente, vemos cómo en realidad los medios nunca son neutrales. Los medios siempre van a mostrar las vidas que significan solamente con cierto tipo de intereses, ¿no? Hace unos meses veíamos en todos lugares el hashtag, ¿no? De Black Lives Matter, All Lives Matter, y yo hace poco había hecho una publicación en donde preguntaba, ¿no? ¿Realmente son todas las vidas las que importan o son solamente las vidas de aquellos que son defendidos por los lobistas o de los políticos o esas vidas que traen intereses? Porque muchas veces parece que en realidad no somos todos iguales ante digamos, ese valor que se le da a la vida. Así que me parece que es fundamental realmente pensar y de redefinir qué valor le estamos dando a la vida de las personas. Porque el valor que le damos a las cosas debería partir del valor mínimo y esencial, que es el valor que uno le da a la vida. No tengo nada que agregarle al respecto porque incluso perdería la sobriedad de la conversación de hoy si llegase a opinar respecto a la hipocresía de los movimientos identitarios propios de la posmodernidad que aluden al progresismo, pero creo que es bastante conocida mi postura al respecto. Mané, sabemos que hay muchos que están viendo el vivo en este momento y que agradecemos a todos los que están conectados, como muchos que verán luego esto en YouTube, te estarán preguntando cómo es que conoces tanto. No sé si, sin dar detalles personales, porque resguardamos ante todo lo que es la esfera privada de las personas, y en ese sentido tratamos de ser lo más coherentes posible, pero tengo entendido que tienes familiares en Armenia, por lo que me has comentado en algún momento, ¿no? Sí, así es. Digamos, yo soy primera generación de familia armenia. Mis padres son armenios, vivieron toda su vida en Armenia durante la Unión Soviética y demás. Y en este momento, así es, tengo a mis primos, a mi abuela, mi hermana, incluso está ya en Armenia en este momento. Así que nosotros, la verdad que estas últimas 2 semanas estamos constantemente siguiendo las noticias, siguiendo el minuto a minuto. Nos viene un poco de desventaja el tema horario porque Argentina está 7 horas detrás de la zona horaria armenia, así que nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana y ya estamos siguiendo las noticias y ver que estemos al tanto de todo lo que está sucediendo. Y estamos todos así, la verdad, en la diáspora. Bien, si se pudiera saber, aprovechando de conocer un poco lo que es la oportunidad de conocer ya más a fondo lo que es Armenia, ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente esta nación? La verdad es un país muy pequeño, son apenas 3 millones
apenas 3 millones. Lo que sucede con la población es lo siguiente: en 1915, luego del genocidio armenio, que terminó con la vida de unas 2 millones de personas, y 2 millones es la cifra oficial. En realidad se cuentan muchísimos más, porque en ese momento vivían, digamos, muchas personas en esa zona. Eh, Luego del genocidio armenio, la población armenia rondaba en más o menos 1 millón, no más de 1 millón. Cuando Armenia entra en la Unión Soviética, en unos 50, 60 años duplica su población. Digamos, en ese sentido, la Unión Soviética resultó un efecto bastante positivo, porque finalmente Armenia tuvo un tiempo de paz luego de toda una historia de siempre tener invasiones, ¿no? Sobre todo otomanas en todos los últimos centenios, pero pudo duplicar finalmente su población y llegar a 3 millones, que sigue siendo bastante poco. La mayoría de la población armenia se encuentra en lo que es la diáspora. Se cuentan más o menos 8 millones de armenios, 7, 8 millones de armenios fuera de Armenia. Bien, y ahí más o menos para entender un poco, para lo que quizás estamos claramente que en difíciles circunstancias poder algún día conocer tan lindo país, ¿cómo es en el día a día la vida de un armenio previo a la caída del muro de Berlín? Si es que en algo lo afecta o en algo hay un cambio, cuando estaba todavía dentro de lo que era el bloque soviético, y cómo fue la vida de un armenio promedio luego de la disolución del bloque soviético. Contextualizando también que recuerden que ya ha habido conflictos armados en Armenia en la década de los 90, cuando todos los países bálticos en general, cuando todas las naciones que han ido justamente fragmentándose, empiezan a tener quizás más que escaramuzas, eran en efecto una suerte de guerras bastante cruentas, más de una, especialmente la zona de los países bálticos fueron muy cruentas. ¿Cómo fue la vida del Sí. armenio previo a la disolución y posterior a la disolución de la Unión Soviética? Ujú. Bueno, como mencionábamos antes, eh, viniendo de toda una historia, sobre todo a partir del siglo XIII, cuando entran los otomanos a toda la región de Asia Menor, ahí ya el destino de Armenia empieza como a complicarse bastante. Hay una época, incluso finales del 1800, donde Armenia está dividida en 3 partes: una parte del Imperio Ruso, una parte del Imperio Otomano y del sur el Imperio Persa. Digamos, no podía llegar finalmente a su estado, eh, a un estado, ¿sí? A un país. Estaba constantemente dividida, invadida por justamente otros países y otros imperios. Entonces, entrar a la Unión Soviética en el año 20 le da a Armenia finalmente un respiro. ¿Sí? En ese sentido, el status quo que se mantenía en la Unión Soviética resulta bastante positivo, más allá de las cuestiones ideológicas, ¿sí? Que uno pueda tener con el comunismo, el socialismo y demás. A nivel social resulta muy positivo. No nos olvidemos que la salud era gratuita, entonces esto empieza a generar realmente una mejora a nivel de calidad de vida en las personas. La educación era gratuita. Entonces imaginémonos que Armenia venía, está, para que, digamos, es difícil describirlo, pero Yerevan, la capital, estaba llena de refugiados, digamos. Esto es apenas cuando termina el genocidio, ¿sí? Llena de refugiados, no había trabajo, no había economía, no había país. O sea, se tenía que construir todo de cero. Entonces el sistema soviético, la verdad que resultó bastante positivo. Durante esos 70 años, Armenia dio una innumerable cantidad de compositores, pintores, filósofos, escritores. Entonces, la población floreció. Y uno a veces, yo incluso hablando con mis padres, por ejemplo, y muchas personas de la generación, porque uno cuando está en Armenia y vive allá, siempre va a tener contacto con esa generación y siempre va a escuchar esas historias. Y tengo que decirlo, pero todo el mundo extraña la vida, digamos, pre-caída del muro de Berlín, porque había seguridad social en ese sentido, ¿sí? Había educación, había seguridad en la frontera, había salud, entonces todas las áreas de la vida estaban como cubiertas. Cuando cae la Unión Soviética, incluso particularmente en el caso de Armenia, es bastante
bastante negativo. Hay unos 6 7 años que se llaman los 7 años de oscuridad, que son justo a partir de que cae la Unión, el país se queda sin gas, sin luz, por 7 años. Toda esa generación, imagínense en el medio, Armenia tiene en invierno menos 20 grados, menos 30 grados. Entonces, imagínense 7 años sin poder tener gas. Hay toda una generación incluso de bebés y de niños que no pudieron sobrevivir a estas condiciones. Entonces, uno siempre ve ese contraste, incluso cuando uno vive en Armenia todavía ve rastros soviéticos que han quedado, que ni siquiera se han removido. Entonces, siempre está en esa dicotomía. Tiene una cuestión muy capitalista, muy moderna, de las últimas tecnologías, de los últimos desarrollos de IT, y después tiene como toda esta parte soviética que todavía sigue vigente, incluso en monumentos muy importantes que se encuentran en toda la ciudad. Bien, y en efecto, yo sé que posiblemente con esto tardamos 1000 suscriptores, pero bueno, tenemos un compromiso marcado con la verdad. Y como siempre hemos dicho y dijo Juan Pablo II en su momento, hasta en el comunismo hay semillas de verdad. Todos saben que si uno critica de repente el fanatismo de ciertos elementos progresistas, uno no puede caer tampoco en ese fanatismo de decir todo lo que está en la vereda del frente es el enemigo, porque en esencia caemos siempre en esta lógica de creerse uno iluminado y no comprender las realidades complejas que tiene justamente la humanidad. Digo esto porque así como muchas veces he instado a que muchos que hablan de repente de ciertas teorías económicas con las cuales puedo tener un gran porcentaje de coincidencia, se animen a pisar justamente las periferias de la ciudad y salgan de las pequeñas burguesías, también es importante que así como constantemente están criticando y criticando con todo el tiempo lo que ha sido el régimen soviético, y creo que no van a encontrar nadie más crítico del comunismo que yo, sí hay que reconocer que las realidades son complejas, y en realidades complejas uno tiene que tener la prudencia porque no todos los individuos se han visto afectados de la misma manera. Por eso insisto, ya lo dijo Juan Pablo II, hasta en el comunismo hay semillas de verdad. Esto no es ser ni relativista y no es ser tampoco un doble discurso, es conocer realmente qué ha sucedido. Porque si el comunismo tuvo que dar una solución a una determinada comunidad, es porque en efecto los que estaban al frente no se la dieron en forma previa. Quizás un mínimo de autocrítica, un mínimo de reflexión nos ayudaría a evitar que en el futuro sucedan estos conflictos. Ahora bien, Mané, volviendo al tema principal que es justamente Armenia, y conociendo que has estado allí, has viajado, creo que tengo entendido que has viajado varias veces ya a Armenia. Sí, 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 sí. ¿Cuántas horas de viaje? Por una mera curiosidad, en avión. Esa es la peor parte, sinceramente, esa es la parte que uno nunca quiere, de la que nunca quiere hablar. Más o menos, depende del vuelo que uno tome, pero hay veces que son casi 50 horas de viaje. Así es. 50 horas. El tramo más corto sería de Buenos Aires a París y de París a Armenia directo, por suerte hay vuelo, pero sí, son más o menos entre 30 y 50 horas dependiendo el vuelo que tome uno. Buen viaje, realmente, buen viaje para allí. Sí, Volviendo, sí, sí, sí. volviendo al tema de Armenia y en el día a día. Hay un tema que a mí me interesa, quizás por mi formación o mi forma de pensar, que es el tema de la religión. Bien, pero el tema de religión es ¿cómo lo vive el armenio promedio a su fe? ¿Es una persona que va a ir al templo o al culto todos los fines de semana? ¿Es alguien que va a rezar en la mesa? ¿Es alguien que se va a dejar invadir por ideologías foráneas como Black Lives Matter, feminismo, ecologismo? ¿O hay cierta apertura hacia el modernismo? ¿Cómo transita la cuestión de fe e ideologías el armenio promedio dentro de Armenia? Ujú. Bueno, para esto también hay que ir quizás un poco a la historia y hacer como una breve introducción. Cuando Armenia toma el cristianismo en el año 301, la población estaba muy arraigada
todavía a toda la cultura pagana, ¿sí? A las religiones armenias ancestrales, que en realidad eran muy naturales, ¿sí? Tenían una cuestión muy conectada con la naturaleza, además tenían sus templos, tenían sus valores, sus escrituras, toda una confección cultural alrededor. Entonces, cuando se toma el cristianismo como religión oficial, por así decirlo, la población aún no está preparada para ese formato. Entonces, el cristianismo se construye sobre esa base pagana. Entonces, por ejemplo, todas las iglesias están construidas sobre los basamentos de los templos paganos, incluso ciertos días de festejos, ciertas costumbres. Por ejemplo, en Pascuas se pintan los huevos de color rojo o de colores. Ahora se les hace una cruz justamente por el cristianismo, pero en realidad se mantiene esta tradición que ya venía, digamos, desde antes. El armenio es muy cristiano, es muy difícil encontrar armenios que no sean creyentes. Quizás hay excepciones, mi familia es una, pero es una religión que está casi, diría, en el 98% de la población, seguramente. Eh, la población está realmente muy unida con esa tradición. Hay muchas iglesias, se suele decir que es como el país de las iglesias. Creo que hay, si no me equivoco, debe haber más de 500 iglesias, y contando todas las que todavía quedaron en el lado de Turquía, ¿sí? Luego del genocidio armenio, cuando también se tomaron las tierras. Eh, y uno siempre cuando vive en Yereván y camina por las calles, siempre va a ver esta tradición cristiana, digamos, sobre todo cuando es día de Pascuas o Navidad, se celebra todavía, ¿no? También hay una, no sé específicamente cuál es el nombre, pero también hay una conexión muy natural con el cristianismo. Hay tradiciones por ejemplo, hay un día que se celebra la fertilidad de la mujer, entonces se hacen coronas como con flores, y también está relacionado como con nuevas costumbres cristianas. Entonces las mujeres llevan esta corona de flores como alusión a estas costumbres, pero siempre hay una cuestión espiritual. Digamos, lo espiritual es muy fuerte en el armenio. Como digo, antes del cristianismo y después, pero la parte de la fe es algo, la verdad, que muy, muy fundamental en la base de esta cultura. Y otra pregunta respecto a Armenia, que seguramente lo puedas saber ya ni siquiera por una cuestión de estudio, sino por tu propia experiencia en Armenia, es en cuanto a la apertura al mundo. Si nos puedes hablar un poquito cómo es la apertura al mundo en tres grandes aspectos, digamos, las huellas migratorias, es decir, aquellos armenios que viajan o se van de Armenia por alguna razón, normalmente a qué zonas se van o por qué razones se van. La segunda pregunta en cuanto a apertura del mundo, en cuanto al sistema económico, si son economías más descentralizadas o economías más centralizadas. Y la tercera pregunta es respecto a los hábitos de consumo, especialmente aquellos hábitos de consumo en torno a ciertas ideas. Entiéndase, desde estar consumiendo CNN que pasa las marchas violentas de Black Lives Matter hasta el consumo de Netflix, por dar un ejemplo puntual de aperturas culturales del mundo. En estos tres grandes aspectos, ¿cómo es la situación de Armenia? Ujú. Bueno, primero que nada, con el tema de la migración, la migración más grande se produce justamente luego del genocidio armenio. Ahí es la primera tanda masiva de gente que va a empezar a conformar la diáspora internacional. Hay muchos puntos importantes en el mundo, hay una comunidad muy grande en Estados Unidos, en Francia, en Grecia, en Rusia, en Argentina también, y en varios otros países europeos. Después hay, si se quiere, una segunda tanda migratoria, que es luego de la caída de la Unión Soviética, y esta tanda ha migrado más que nada a Rusia, ¿sí? A toda la parte más de Moscú, no tanto San Petersburgo, pero Moscú más que nada es como el centro. En cuanto a la economía, bueno, hoy en día lamentablemente es un país muy pequeño que ha perdido el 90% de sus tierras históricas, ¿sí? O sea, literal, ese es el porcentaje que se ha perdido. Entonces ya dejó de tener acceso al mar, que era algo muy fundamental en la Armenia histórica. Hay incluso una época que es durante el rey Tigrán, que es el Tigrán el Grande,
es como uno de los reyes más prominentes y más importantes de la historia armenia. Armenia limitaba de mar a mar, digamos, iba de los tres mares, tenía justamente puerto, entonces era una economía totalmente distinta, ¿sí? Porque sabemos que tener acceso al mar, la verdad que facilita bastante el tema de la economía. Y hoy en día Armenia ha quedado justamente rodeado, no de buenos vecinos, además, porque Turquía tiene toda esa frontera bloqueada, con Georgia la verdad las cosas tampoco están muy bien, Azerbaiyán, bueno, ya sabemos, ni hablar, la única frontera que la más amigable es la frontera con Irán, pero está bastante restringida la conexión con otros países y sobre todo, bueno, con Rusia, que antes sí había conexión directa, que eso la verdad que facilitaba bastante toda esta cuestión. Económicamente es un país que hoy en día está funcionando más que nada con el turismo y con la agricultura. Y estos últimos años también se estuvo desarrollando mucho todo lo que es la tecnología, todo lo que es la robótica, la IT y todas estas cuestiones más de inteligencia artificial y de programación. Y después, la última pregunta, ¿cuál era, Horacio? Que tenía que ver con... Respecto a la apertura cultural, en cuanto a Sí, hábitos de consumo, tomamos el ejemplo de CNN hasta Netflix y este tipo de ideas bastante progresistas de los pequeños burgueses. sí. Bueno, la verdad que uno en Armenia va a ver, es un país de contrastes. Esto es lo que dice todo el que visita. Uno va a tener al joven, al millennial, que a lo mejor está totalmente embebido en cuestiones, ¿no? En marcas estadounidenses, ¿sí? En todo lo último, en el último iPhone, en la última esto que lo otro, pero después uno tiene a la generación más antigua que todavía, ¿no? Llevan acá, realizan todo a mano, están todavía con estas cuestiones soviéticas, extrañando, siempre con este aire de nostalgia, porque el armenio tiene mucho esto también, está muy conectado con la historia, está muy conectado con el pasado y a veces es una paradoja, ¿no? Hay veces que la historia, en lugar de poder abrir hacia el futuro, termina justamente bloqueando muchos tipos de avances. Pero uno siempre va a ver los dos extremos en ese sentido. Va a ver lo último, cosas que ni acá en la Argentina uno ve, pero después va a ver lo más clásico, lo más tradicional que viene todavía trayendo, ¿no? de hace siglos. Excelentísima exposición. Antes de hacer un cierre, como siempre tenemos la cortesía en este humilde espacio de dejarle los últimos 10 minutos para que el invitado haga la reflexión que desee con total libertad, aunque no esté para nada vinculado con el tema central, y para que también nos deje sus redes. Una última pregunta rapidísima. ¿Cuál es el partido político o el espacio político más de derecha que hay en Armenia? Digo, porque si algún día me tocase viajar y vivir en Armenia, tendría que saber dónde involucrarme. Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante y es una pregunta muy actual, porque estamos siguiendo mucho estas cuestiones. Como mencionábamos antes, a ver, uno si cree en la historia y cree en la dialéctica hegeliana, ¿no? Sabe que todo acontecimiento siempre va a tener su antítesis y siempre va a generar algo nuevo. Y creo que la historia nos ha demostrado siempre que esta fórmula es bastante aplicable. Entonces lo que sucedió en Armenia, y quiero empezar por acá, es como habíamos dicho, asumió un gobierno que es muy progresista, un gobierno sorosista, ¿sí? Si se quiere, que estuvo bastante financiado por bastantes lobistas extranjeros para poder imponer todas estas reformas a nivel social, cultural y político. Y todo esto, que empezó de forma gradual, que a lo mejor al principio la gente todavía no estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo, terminó despertando justamente una derecha que todavía no está conformada como, no tiene un nombre, ¿sí? Esto es nuevo, está sucediendo en este momento en el país, no tiene nombre, todavía no tiene nombre el partido, pero están conformándose todas estas voces que justamente están hablando de hay que volver a la religión, hay que volver a lo nacionalista, hay que volver a los valores tradicionales, porque todos estos valores globalistas son los que nos van a destruir y los que ya están poniendo las primeras piedras que están destruyendo todo el basamento que hay debajo. Entonces,
como digo, esto es información, digamos, así como está sucediendo. El día que este partido, calculo, tenga un nombre, va a ser el nacionalista, ¿sí? Y por suerte se está desarrollando porque la verdad que hoy en día, como vemos, esto es, digamos, es muy evidente, es una guerra muy espiritual la que estamos viendo, más allá de la religión, sino una guerra espiritual en el sentido que se están tratando eh, de extirpar todos los valores sólidos que han construido las sociedades durante tanto tiempo. Y sabemos que sin tener una historia uno no puede tener un presente, y sin tener un presente tampoco vamos a tener un futuro. Entonces me parece que es lo fundamental. Hacer una pausa en todo este avance que estamos viviendo como sociedades para poder reflexionar primero qué herencia tenemos del pasado para poder entenderla, para poder valorarla y ahí ver hacia dónde nos dirigimos. Excelentísima exposición, Mané. Los últimos 5 minutos que nos quedan, si nos quieres dejar cualquier tipo de mensaje, pueden ser desde saludos hasta recomendaciones, alguna reflexión que ni siquiera se vincula a un tema de actualidad. Y de paso, todas las redes, porque sabemos que también tienes un emprendimiento para que te puedan apoyar, se puedan contactar con vos y puedan darte una mano, para que eventualmente también te podamos ayudar a que cuando tengas que viajar tengas respaldo también en este sentido. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por todo, Horacio, y sobre todo por el espacio. Y yo, si es como una pequeña recomendación, quizás a lo mejor un pequeño comentario, es nunca se queden con lo que ven en los medios. Esto aplica para todos los temas, porque lo que vemos en los medios no es neutral, no es objetivo. Creo que la clave está en este tipo de interacciones, en este tipo de desarrollo, lo que hacen ustedes en la radio, lo que haces vos particularmente, Horacio, también, ¿no? De siempre dar una mirada crítica que a lo mejor se corre del discurso oficial, pero creo que ahí es donde se generan las aproximaciones más interesantes que uno puede hacer a lo que está sucediendo allí afuera en el mundo. Con respecto al contacto y a las redes, bueno, creo que el Instagram es la red que estoy utilizando hoy en día más. También tienen mi mail, me pueden enviar un mail, cualquier cosa que necesiten, alguna consulta o únicamente charlar, que siempre estoy abierta a hablar. En Fundación Libre vamos publicando los artículos cada tanto, así que eso también estaría bueno tener en cuenta. Y después, para los que les interese también leer en inglés, tengo un perfil en Medium, donde también están los artículos en idioma inglés. Excelentísimo, Mané. Bueno, igualmente en la descripción de este video van a encontrar todas las redes de Mané, que de hecho, insisto e invito que si bien estamos con un pequeño inconveniente con la web de Libre, así que por un mes a la gente les pedimos que no nos envíen nada porque no lo podemos publicar lamentablemente. En mi canal de YouTube van a ver que ya con ella tenemos dos producciones que han llevado un tiempo de edición prudente. Van a ver que no es cualquier tipo de video que hemos realizado. Hemos realizado dos videos particulares, la posmodernidad explicada y luego el efecto panóptico digital, lo cual implica una edición con el sonido, una edición con los videos, y ha sido una gran colaboración que hemos tenido con Mané, así que eternamente agradecido por tu tiempo. Lo que necesites, sabes que estamos a tu servicio en todo lo que te podamos ayudar. Y a la gente le invitamos que se conecten mañana a las 11 también. Muchísimas gracias de corazón a todos los que hemos estado. Hemos visto, no sé por qué, pero se ha dado la casualidad, quizás porque atrapó el tema, quizás porque lo has atrapado vos con tu oratoria. Hemos tenido más conectados del promedio habitual, lo cual en buena hora casi sea para que esta verdad se difunda. Y finalmente, antes Gracias. de finalizar, sí, he visto también algunos comentarios muy particulares que no quise hacer mención porque no correspondían. Mucha gente me preguntó por privado y estaba leyendo dentro del pack de preguntas que nos llegan respecto al genocidio armenio. Es un tema tan complejo y tan largo que hemos decidido, y lo pactamos previamente, íbamos a hacer alguna mención, pero que no lo íbamos a desarrollar para que eventualmente lo desarrollásemos en otro vivo, porque requiere muchísimo tiempo de explicación. O sea, calculan que simplemente para explicar un conflicto
en los límites actuales nos ha llevado más de media hora, hablar del genocidio armenio implicaría hacer todo un recuento muy pormenor de lo que es la religión en aquella zona y lo que es también el conflicto geopolítico que ya se venía gestando desde incluso un siglo antes. Entonces, ante la complejidad de la situación, decidimos resguardar el tema a futuro. Sin más que agregar, muchísimas gracias, Vané, y muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Recuerden que tienen todas sus Gracias. redes en la descripción del video y nos vemos mañana a las 11. Perfecto. Gracias a todos. Gracias, Horacio, por el tiempo y por el espacio. A su servicio.